Bueno, hermanos, vamos a acabar de estudiar, esa es la última predicación, hermanos, de la segunda carta de los Corintios, capítulo 13, versículo 8. Y esta noche terminamos estas dos cartas de los Corintios, y la semana que viene vamos a comenzar un nuevo estudio y vamos a traer el tema el domingo que viene. Estoy en dos temas y estoy orando para que el Señor me dirija en qué tema enseñar, hermanos. Pero por favor vaya ahorita a 2 Corintios capítulo 13 versículo 8, y cuando esté ahí por favor póngase de pie por reverencia a la palabra de Dios. Y hermano, aquí hay una agua a la mitad, no sé si es mía. Entonces mejor me trae una agua nueva, hermano. No sé si esta botella sea mía o no. Entonces cuando pueda me trae una botella nueva de agua, por favor. Ok. 2 Corintios 13:8. ¿Están ahí, hermanos? Entonces, hermanos, vamos a solo texto, pero en el transcurso de la predicación vamos a ver desde el 1 hasta el 14 del capítulo 13. Pero hermanos, vamos a leer este texto todos juntos a las 3, por favor. Es un solo texto. 2 Corintios 13:8. A las 3, 1, 2, 3, todos. Porque nada podemos contra la verdad, sino por la verdad. Porque nada podemos contra la verdad, sino por la verdad. El tema, hermanos, porque nada podemos contra la verdad. Nada podemos, hermanos, contra la verdad. Nada podemos hacer. La verdad ya está escrita, la verdad ya está, hermanos, dicha. El Señor ya lo dijo. Y nosotros no podemos hacer nada, hermanos, nada en contra de la verdad. Vamos a orar. Señor Padre bendito Dios, gracias, Señor Dios, por esta tarde. Yo le ruego, Señor Dios, que en este tiempo usted tome, Padre, control de esta predicación, de esta exhortación, Señor, de su palabra. Ya, Padre, bendecida, Padre, ya escrita. Solamente, Señor, soy el portador esta noche. Yo le ruego, Padre, que me use para exhortar el corazón de cada oyente esta tarde. Padre, nos ponemos en sus manos. Háblenos, Señor, en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Gracias. Hermanos, debido a que los seres humanos, nosotros, somos seres, hermanos, limitados y somos seres finitos. Dios es el único, hermano, que es un ser ilimitado e infinito. Nosotros somos seres limitados y finitos. Por esta razón, hermanos, no entendemos en toda su claridad, hermanos, o su totalidad, las cosas espirituales de una forma inmediata. Y por eso a veces, hermanos, nos gusta debatir y pelear con Dios hasta alcanzar un punto, hermanos, en el que podamos al menos aceptar con el optimismo de lograr entender más plenamente las cosas de Dios. Porque, hermanos, muchas veces nos encontramos una y otra vez, hermanos, muchas veces usted y yo nos encontramos una y otra vez peleando o enfrentando las cosas de Dios que sabemos que son verdad. Porque, hermanos, sabemos que son verdad, lo sabemos, pero luchamos, hermanos, en querer obedecer o entender o aplicarlas en nuestras vidas, hermanos, es la realidad. Y por eso, hermanos, es que esta lucha que empezamos nosotros contra la verdad, hermanos, siempre acabamos perdiéndola. Porque esta verdad, hermanos, es implacable. No podemos hacer nada contra ella. Entonces, hermanos, pero esto es algo normal porque nosotros somos seres humanos, hermanos, finitos y limitados. Por eso es que necesitamos la llenura del Espíritu Santo, y por eso necesitamos, hermanos, el discernimiento del Espíritu Santo, y por eso necesitamos la guianza del Espíritu Santo, para que el Espíritu Santo nos pueda revelar la verdad ya escrita en este libro. Entonces, hermanos, en ocasiones lo hacemos porque queremos y otras veces porque no entendemos. Hay personas que simplemente no lo quieren hacer. Sabes que tienes que cambiar esa práctica, sabes que tienes que hacer estas decisiones, pero no queremos hacerlas, o no entendemos todo el concepto de por qué tenemos que hacerlas. Pero, hermanos, sea lo que sea, Dios, hermano, no espera ni quiere que aceptemos simplemente las dogmas de la fe con una actitud tibia, y mucho menos de una forma mediocre.
Hermano, Dios no es, hermano, Dios quiere que, hermanos, vengamos a su totalidad del entendimiento de lo que Él nos quiere enseñar, hermanos, por medio de la verdad de la palabra de Dios. Porque el apóstol Santiago escribió: el que duda es semejante a la onda de mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Entonces, hermanos, al final de esta carta a los Corintios, Pablo, hermanos, termina con broche de oro esta carta, hermanos. Pablo establece la realidad de todas las cosas. Nada podemos hacer, nada podía hacer la iglesia de Corintios contra la verdad. Dice, porque nada podemos contra la verdad, sino por la verdad, dice Pablo. Y con esto establece que nosotros no deberíamos estar muy preocupados, hermanos, por aquellos que no están de acuerdo con la palabra de Dios, porque nada se puede hacer contra la verdad. Entonces, hermanos, nosotros deberíamos estar proclamando la palabra de Dios y no pasar nuestro tiempo defendiéndola, porque Dios, mis hermanos, no nos pidió que la defendiéramos, sino que proclamemos la palabra de Dios, la difundiéramos. Entonces, hermanos, la palabra de Dios en sí se defiende sola. Nosotros no podemos estar defendiendo la verdad que está escrita. Nosotros tenemos que proclamar y difundir la verdad que está escrita. Y con esta verdad, hermanos, vamos a cerrar este estudio con las siguientes proposiciones. La primera proposición: examine su fe antes de examinar la fe de otros. Porque, hermanos, nadie puede contra la verdad, sino por la verdad. Entonces caemos, hermanos, en que estamos debatiendo y peleando con otras personas sin antes, hermanos, definir nuestra fe que está en nosotros. Y aquí, hermanos, la razón que Pablo les exhorta a que examinen su fe es para que puedan comprobar que se hallan aún en la fe. ¿Cómo? Examinándose cada uno de ellos. Vaya al versículo 5, por favor. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos, o no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados. Pero note la primera sección del versículo 5. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Entonces, hermanos, la razón que Pablo les exhorta a que se examinen su fe personal, hermanos, es para que puedan comprobar que se hallan aún en la fe. ¿Cómo? Examinándose cada uno de ellos. Hermanos, deberíamos estar dispuestos, usted y yo, hermano, a hacer una autoexaminación de nuestra fe, usted y yo. Y la razón es, hermanos, para ver si nuestra fe es realmente verdadera. Porque, hermanos, podemos estar señalando, acusando, como estaban esta gente acusando a Pablo, hermanos, y Pablo nos contraata que dice: no, examínate tú primero. Me estás hablando de mí, me estás acusando a mí. No, lo primero que tienes que hacer tú antes de acusar a alguien, examínate si estás bien en tu fe delante de Dios. Es lo que Pablo les está diciendo aquí, para ver si la fe es realmente verdadera. Mateo 13, 18, 23, no voy a ir, no vamos a ir ahí, hermanos, porque es muy larga, pero es la parábola del sembrador. La Biblia, hermanos, provee un claro entendimiento acerca de la fe verdadera que produce buenos frutos. En su parábola de los terrenos y la semilla, hermanos, el Señor Jesucristo enseñó que mientras que los inconversos son estériles, los salvos realmente llevan fruto. 3 de los terrenos, hermanos, donde cayó la semilla, no producieron fruto. Solamente un terreno produjo fruto, y un buen fruto. Entonces, hermanos, en contraste de las plantas que dieron mal fruto y el terreno que dio mal fruto y el terreno que dio un buen fruto, representa, hermanos, el corazón redimido de un verdadero creyente.
Jesús dijo, hermanos, en Mateo 13:23, mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 70 y a 30 por uno. Entonces, hermano, todos los creyentes son fructíferos, aunque no igualmente en cantidad de fruto, pero todo buen terreno produce algún buen tipo de fruto. Esa es tu autoexaminación esta noche, hermano. Eso es lo que nosotros deberíamos estar examinándonos a nosotros mismos. ¿Qué tipo de fruto estoy dando? Doy fruto primeramente. ¿Estoy dando fruto? Y si estoy dando fruto, ¿qué tipo de fruto estoy dando para el Señor? Esa es la autoexaminación que tú te tienes que hacer esta noche. Porque, hermanos, caemos en la mala práctica, hermanos, de condenar y acusar a las demás personas, hermanos. Pero ¿qué tal nosotros mismos en nuestra vida cristiana, nuestra fe cristiana, hermanos? Y es donde tenemos que hacer una autoexaminación. Estoy produciendo para el Señor. No, hermano, no para el pastor, no para los hermanos. No, hermano, estoy produciendo yo para el Señor. Y si estoy produciendo, ¿qué tipo de producción estoy haciendo para Dios? Gano almas, trabajo en un ministerio, enseño en una escuela dominical. Hermano, hay tantas cosas que podríamos, hermanos, involucrar acerca de los frutos que, hermanos, producen, son agradables para Dios. Esto estoy hablando de la iglesia. ¿Qué tal en casa? Practicas cosas rectas delante de Dios, estás bien con tu matrimonio, estás bien con tus hijos también con los padres, hermanos. Hay tantas maneras y tantas formas de saber que un cristiano, hermanos, está produciendo frutos correctos delante de Dios. Pero, hermanos, yo le quiero ayudar esta noche. Yo le quiero, hermanos, darle una pequeña prueba de las características de una fe verdadera. Primeramente, hermanos, un buen fruto, un buen terreno, hermanos, ama a Dios. Ama a Dios, hermanos. Alguien, autoexamínate, hermano. Alguien, hermanos, que la semilla ha caído en un buen corazón, hermano. Ama a Dios. Y, hermano, yo creo que el lema de este año, hermanos, que es permanecer en Cristo, va a ser, hermanos, amar a Dios sobre todas las cosas. Porque me he dado cuenta, hermanos, que la falta del cristianismo, las peleas, hermanos, en el hogar, en la iglesia, nuestra falta de servicio, hermanos, es por falta de amor a Dios. Porque si realmente, hermanos, amáramos a Dios de un corazón sincero, hermanos, nuestras vidas serían diferentes. Nuestro servicio sería diferente. Entonces, hermanos, en primer lugar, un profundo y permanente amor a Dios es una de las evidencias supremas de la verdadera fe salvadora. Aquellos que verdaderamente son salvos aman a Dios porque, hermanos, realizan y entienden, hermanos, del camino y de la sociedad en que venía y han sido transformados, hermanos, a una nueva vida, a un nuevo ser, a una nueva criatura, y las malas prácticas ya fueron dejadas, hermanos, y ahora tenemos buenas prácticas para la gloria de Dios. Esa es una verdadera fe salvadora, hermanos, aquellos que realmente cambian y aman a Dios. Pero aquellos que están molestos con Dios, hermanos, internamente están en rebelión contra Dios y su plan para sus vidas. Pero la persona regenerada, hermanos, ama al Señor con todo su corazón, ama al Señor con toda su alma, ama al Señor con toda su mente y con toda su fuerza, y su deleite está en las infinitas excelencias de Dios, y Dios se ha vuelto su principal fuente de felicidad y satisfacción. Busca de Dios y tiene sed del Dios viviente. Alguien que ama a Dios. Autoexamínate esta tarde, hermanos. Pablo dijo: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Hay otra característica, hermanos: se arrepiente de su pecado. Se arrepiente de su pecado, hermanos. El problema que estamos viviendo, hermanos, es que estamos viviendo una vida tan apacible, hermano, cristiana. No nos molesta el pecado delante de Dios. Autoexamina tu fe. ¿Cómo estás delante de Dios en el área del pecado, hermano? Sigues haciendo las mismas prácticas. No cambia tu forma de ser. Hablas igual.
condenas igual, criticas igual. No puedes dejar de ver lo que estás viendo, lo que sea, o tener esa amistad inapropiada. Yo no sé, hermanos, pero un verdadero creyente, alguien que ha aceptado a Cristo, se arrepiente de su pecado. Se arrepiente, punto final. No hay tibieza, hermano. No es que sí, no, se arrepiente. Ahora podemos caer en pecado, hermanos, pero te levantas inmediatamente. Pero el que está practicando el pecado, hermano, autoexamina tu fe. Porque alguien que es salvo, hermanos, no practica el pecado como algo habitual, diario en su vida. Es imposible. No puede haber esa comunión, hermanos, entre la luz y las tinieblas. O eres de Cristo o no eres. Alguien que es salvo, hermanos, termina definitivamente con el pecado. Autoexamina tu fe esta noche. Lo que Pablo le dijo: examinaos a vosotros mismos, estáis en la fe. Un amor correcto hacia Dios debe implicar necesariamente, hermanos, un odio por el pecado que conduzca al arrepentimiento. Esto debe de ser evidente. ¿Y quién no entendería esto, hermano? Si verdaderamente amamos a alguien, buscaremos su mejor interés, su bienestar es nuestra mayor preocupación. El hombre que ama a Dios, la mujer que ama a Dios, el joven que ama a Dios, se dolerá por su pecado y querrá confesarlo a Dios y abandonarlo. Ese es el trabajo, hermanos. Y este arrepentimiento, hermanos, implica confesión, implica apartarse del pecado, implica dolerse del pecado. Examina tu fe. Hay otra característica, hay humildad genuina. Y hermano, usted busque esos apuntes, esos salmos y léalos en casa. La fe salvadora se manifiesta en humildad genuina. Jesús dijo: bienaventurados son aquellos que son los pobres en espíritu y aquellos que lloran por su pecado, y aquellos que son mansos y humildes, y aquellos que tienen hambre y sed de justicia. Mateo 5:3-6. Todas estas son marcas de una genuina humildad. Y el orgullo, hermanos, tampoco puede, hermanos, tener comunión con la humildad, porque Dios resiste a los soberbios, hermano. Entonces el orgullo y la soberbia, hermanos, no puede estar ligada con un corazón humilde. Hermano, autoexamina tu fe esta noche. ¿Tienes celo por la gloria de Dios? ¿Tienes celo por la gloria de Dios? Salmo 105:3. La verdadera fe salvadora, hermanos, es manifestada por un celo por la gloria de Dios. Cualquier cosa que el creyente haga, ya sea, hermano, comer o beber, cualquier cosa que hagas, tu intención es que Dios sea glorificado. Me fui en la cosa más pequeña, hermanos, beber y comer algo. Habemos cristianos, hermanos, que ni le damos gracias a Dios por la comida que comemos día a día. Oh, hermanos, mucho menos le damos gracias a Dios cuando nos levantamos en las mañanas, ¿verdad, hermano? Que Dios nos dio un nuevo amanecer, una nueva oportunidad de vivir. Y, hermanos, nos levantamos y lo primero que hacemos es que pelear, discutir o irnos a trabajar, meternos a nuestra vida diaria secular, y olvidamos, hermanos, la gloria de Dios. Alguien que, hermanos, de una fe verdadera tiene celo por la gloria de Dios en cualquier área de su vida. Los cristianos hacen lo que hacen porque quieren llevar la gloria de Dios. Otra característica, hace oración continua. Lucas 18:1. La oración humilde, sumisa, hermanos, del creyente es una marca de la fe verdadera. Clamamos: Abba, Padre, porque el Espíritu gime dentro de nosotros. Entonces, hermanos, la característica de un verdadero creyente, hermanos, porque mora el Espíritu dentro de él, clama: Abba, Padre, porque gime el Espíritu para hablar con el Padre Celestial. Si no tienes deseos de orar, hermano, examina tu fe esta noche, hermano. Porque un cristiano, hermano, no puede andar su vida, hermano, sin orar. Es imposible, hermano.
Es como deja de hablarle a tu esposa por días, por semanas, por meses, te divorcias, acabas esa relación con tu mujer, con tus hijos, deja de hablarle, los hijos dejan de hablar a sus padres, se empieza a distanciar cualquier relación que tú me digas. Por eso, hermanos, que la relación con Dios está quebrantada en nuestra vida, porque no oramos, hermano, no tomamos el tiempo. Hermano, autoexamina tu fe. Jonathan Edwards, un gran predicador, una vez predicó un sermón titulado, él lo predicó: los hipócritas son deficientes en el deber de la oración secreta. Y eso es cierto. Los hipócritas pueden orar públicamente porque eso es lo que quieren hacer los hipócritas. Su deseo es impresionar a las personas, pero son deficientes en el deber de la oración secreta. Los creyentes verdaderos tienen una vida personal y privada de oración con Dios. Buscan regularmente comunión con Dios a través de la oración, atrás de sus puertas, hermanos. No están anunciando que ellos oran, simplemente oras. Vea esa predicación. Ama a su prójimo. Una característica importante de la verdadera fe salvadora es un amor abnegado, hermanos. Abnegado significa que es un amor, hermanos, que te derramas por las demás personas, que te detienes, hermanos, en tu carácter amargo, enojón, áspero. Te abnegas a tu persona por amar a las otras personas. Te sometes a las demás personas. Examina tu fe, mi hermano. Examina tu fe. Dice la palabra de Dios, Santiago 2:8, si en verdad cumplís la ley real conforme a la Escritura, si en verdad cumplís la ley real, aquellos que cumplen todas las leyes conforme a las Escrituras, entonces amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis, dijo el apóstol. Juan escribió, por el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y se hiciera contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Entonces, hermanos, si usted ama a Dios, usted no solo odiará lo que le ofenda, sino que amará a aquellos a quienes le ama. Otra característica, hermanos, estoy tocando estos puntos porque el apóstol Pablo, hermanos, fue su lucha contra estos, hermanos, si se acuerda, todo lo que estoy hablando, hermanos, fue durante todo el estudio. Entonces el apóstol al final, hermanos, al decir, examinen vosotros mismos su fe, es todo esto, hermano, que nos ayuda a nosotros en el día de hoy. Otra característica, se ha separado del mundo. Positivamente, los creyentes son marcados por un amor hacia Dios y hacia los demás creyentes, y negativamente el cristiano es caracterizado por una falta de amor hacia el mundo. Entonces, hermanos, los verdaderos creyentes se separan del mundo. Se separan del mundo. No hay opción, hermano, no hay opciones. Simplemente, hermano, el verdadero creyente que ha puesto su fe en Jesucristo entiende plenamente y no pelea y no lucha y no discute, hermanos, contra el Señor y contra la verdad de la palabra de Dios. Simplemente se separa del mundo. Porque es lo que la palabra de Dios nos enseña. Primera de Corintios 2:12. Y no nada más eso, Efesios también nos enseña lo mismo. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que de Dios nos ha concedido. Y Efesios también nos enseña, hermanos, que tenemos que estar separados del mundo. Entonces, hermanos, nadie puede contra la verdad. Simplemente, hermanos, o no queremos obedecerla, o no nos conviene obedecerla, o no entendemos, hermanos, las implicaciones de no obedecer la palabra de Dios. Tenemos que obedecer la palabra de Dios, hermanos, y no podemos estar peleando contra la palabra de Dios. No podemos, hermanos. Es imposible que hagamos eso. Tenemos que buscar de todas maneras, hermanos, de todas formas,
obedecer la verdad que está en la palabra de Dios. Simplemente es eso. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien repréndelas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Pues dice, por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Entonces te separas del mundo, hermanos, y punto. Otra característica, hermanos, es obediente a Dios. Mateo 7:21. Una vida obediente no es uno de los conductos opcionales dado a los creyentes para andar, hermano, no es opción. Un verdadero creyente, hermano, autoexamina tu fe esta noche. Un verdadero creyente simplemente obedece, hermano, porque no hay nada en contra la verdad. Entonces, tú obedeces. Tú haces lo que es debido por hacer. Tú perdonas porque la palabra te enseña que perdones. Tú amas porque la palabra te enseña que ames. Y punto. No hay, hermano, no podemos tener esas opciones mundanas, hermanos, de que el mundo te aconseja que te divorcies, el mundo te aconseja que la dejes, el mundo te aconseja que te vayas de casa, joven, el mundo te aconseja que las drogas son buenas, que el alcohol, hermano, no. Nosotros nos apegamos a la verdad de la palabra de Dios. Y no es un conducto opcional, es algo que nos demanda el Señor por hacer. Y nosotros estamos llamados a una vida de obediencia. Jesús enseñó que todos los pámpanos que permanecen en Él llevan fruto. Juan 15:1-8 creo que estamos estudiando. Y Pablo escribe a los creyentes de Efesios: somos hechura suya, criados en Cristo Jesús para buenas obras, lo cual Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Efesios 2:10. Entonces, hermanos, como podemos ver, le pregunto, ¿nuestra fe es genuina? ¿Es realmente aceptable delante de Dios? Examine su vida, hermanos, a la luz de la palabra de Dios. ¿Tiene amor por Dios? ¿Tiene odio por el pecado? ¿Es humilde? ¿Tiene celo usted por la gloria de Dios? ¿Tiene usted un patrón de oración personal y privada? ¿Tiene usted amor abnegado? ¿Usted se separa del mundo? ¿Está usted creciendo espiritualmente en la obediencia? Estas son evidencias reales, hermanos, de una verdadera fe salvadora. Pablo escribió, hermanos, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Y ahorita vamos a ver por qué escribió esto. Te vamos a ir antes de esos textos. Entonces, hermanos, primera proposición: examine su fe antes de examinar la fe de otras personas. Segunda proposición, hermanos: sométase a prueba antes de someter a prueba a otros. Ponte tú a prueba, hermano. Antes de ponerle la carga a los demás, lleva tú la carga. Ponte a prueba. Porque nos gusta cargar a otros, señalar a otros. Pero ¿qué tal, hermano? Que tú lo hagas, que tú lleves la carga. Y sométete a esa prueba. Y si aguantas, amén. El 5b. Probaos a vosotros mismos. Primero examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Y después, hermanos, punto coma. Y después dice Pablo, probaos a vosotros mismos. Pablo presentó estas preguntas, hermanos, en relación a las interrogantes que habían surgido a su apostolado por los falsos hermanos. Ahora vamos al versículo 1. Esta es la tercera vez que voy a vosotros, dice Pablo. Por boca de 2 o 3 testigos se decidirá todo asunto. Pablo ahora va a traer testigos para terminar con este asunto, hermanos, de la acusación de su apostolado, hermanos, de su relación, hermanos, con las iglesias y todo lo que estos falsos maestros estaban, hermanos, queriendo quitar el liderazgo de Pablo, metiéndose en las iglesias, sembrando cizaña en las iglesias, trayendo división a las iglesias. Pablo dice: esta es la tercera vez que voy a vosotros, por boca de 2 o 3 testigos se decidirá ya todo este asunto. He dicho antes y ahora digo otra vez, como si estuviera presente y ahora ausente, lo escribo a los que antes pecaron y a todos los demás, que si voy otra vez no seré indulgente,
Pues buscáis una prueba de que habla Cristo en mí, el cual no es débil para con nosotros, sino que es poderoso en vosotros. Pablo dijo, ya. Y después dice, examínense ustedes, de lugar de estar acusándome, de lugar de estar señalándome si soy apóstol de Cristo, que soy de verdad y no, hermano, le está diciendo, examínate tú. Y es una lección para la iglesia presente, hermanos, porque a veces señalamos mucho, hermanos, y realmente la examinación tiene que ser personal. Delante de Dios, examina tu vida cristiana delante de Dios, examina tus obras delante de Dios, examina tu amor delante de Dios, examina tu fe delante de Dios, para que seas hallado fiel delante de Dios, porque hermanos, nosotros podemos ser hallados fieles fácilmente delante de los hombres, pero ¿estamos bien delante de Dios? Entonces Pablo, hermanos, les desafió con estas preguntas. Ahora les dice que se prueben a ellos mismos, y esto se refiere al desarrollo y progreso de su vida cristiana de ellos, no solamente ahora la fe. Ahora, ¿qué has hecho tú para Dios? Me estás acusando a mí, yo soy misionero, evangelista, he abierto iglesias, he andado en toda Macedonia, acá y he estado por todos lados, levantando iglesias, Filipos, hermanos, Gálatas, Corintios, hermanos, todas las iglesias que Pablo levantó. 16 cartas de la Biblia él escribió. Ahora le está diciendo a ellos, ¿qué has hecho tú? ¿Qué has hecho tú? Prueba tus obras. Por eso dice, ¿o no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo esté en vosotros, a menos que estéis reprobados? Tal vez, Pablo dice, tal vez te vas a dar cuenta, si te examinas, que tú estás mucho más mal que yo. Entonces, hermanos, Pablo estaba apuntando a la verdadera vida donde mora Jesucristo. Por eso la importancia de probarse a ellos mismos. ¿Qué significa? Gálatas 6:4 dice, así que cada uno someta a prueba su propia obra, y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro. Dicho esto, hermanos, entonces la razón del por qué probarse es porque podemos pensar que nuestras obras son aprobadas delante de Dios cuando en realidad, hermanos, no lo son. Versículo 6:3 de Gálatas dice, porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Entonces, hermanos, en lugar de engañarnos a nosotros mismos, debemos tener cuidado y hacernos un examen sobrio de nuestras propias obras ante Dios. A lo mejor se queman delante de Dios, hermano. A lo mejor todo lo que hacemos es solamente para que nos vean. O estamos limpiando conciencias. Pero realmente no es de un corazón convertido para la gloria de Dios. Entonces, hermano, tiene que hacerse usted también una autoexaminación de las obras que usted hace ante Dios. Si no lo hacemos y si seguimos con nuestro autoengaño, entonces podemos pensar que nuestras obras son aprobadas delante de Dios cuando en realidad no lo son. Y también lo quiero ayudar, hermanos, esta noche. Someta a prueba su cristiandad de las siguientes maneras. Pregúntese, hermano, pregúntese esta noche. ¿Es Dios la prioridad en su vida? Pregúntese, simplemente pregúntese. Y contéstese, hermano. Hágase la pregunta y contéstese en su corazón. ¿Es Dios la prioridad en su vida? Porque, hermano, si es Dios la prioridad de su vida, usted ya hubiera dado su vida por Dios y para Dios, y estaría haciendo cosas para Dios. Amén. ¿Perdona y pasa por alto las ofensas? Pruébese, hermano, pruébese. ¿Sigue enojado, sigue enojada con aquella persona, con aquel hermano en casa? ¿Domina su carácter o vive por emociones y impulsos? ¿Tiene un espíritu afable, agradable y tranquilo? ¿O trae un espíritu, hermanos, enojado, egoísta, amargado? No. ¿Es humilde o es soberbio y orgulloso? ¿Está sujeto a las autoridades establecidas por Dios sin rebeldía? Prueben sus obras. ¿Está sujeto, hermano? ¿O engaña los impuestos? ¿O hermano Gonzalo, ¿qué se puede engañar en las cuentas? Dígame. Hermano, prueben sus obras.
Es íntegro en sus asuntos legales. Declara sus impuestos legalmente bien. O engaña. O va a agarrar estampillas sin necesidad, que usted necesita estampillas. Pero está el sistema social y es ayuda para todos. Pero usted está bien, su esposo trabaja, tiene comida en casa, pero porque hay un sistema social, pues vamos a agarrarnos de las estampillas. Ahora que están bien buenas. El WIC y todo esto, hermano. Está sujeto. Y es íntegro. Se mantiene lejos de la crítica y chisme. Vive por la fe, hermano. Es dador alegre y dadivoso. Da la obra. Pruébese. Oh, hermanos, tienen que dar todos. Ustedes tienen que dar porque... Pero no damos. Pruebe sus obras, hermano. No, es que tenemos que seguir todas las leyes de la Biblia porque la Biblia dice y todos somos así. Hermano, da. Y da con alegría. No nada más da con alegría. Yeah. Tiene gozo aún en los momentos difíciles. Juzga y dicta juicio. Sabe esperar en el tiempo de Dios. Es temeroso de Dios. Hermano, y hay una lista enorme. Eran 18 o 20 lo que tenía. Pero Cristian, no me des tanto. Es mucho trabajo para mí. Tuve que quitar como 6 o 7 de ahí. Prueben, hermanos. Las obras son muy importantes porque ellas, hay gente, las obras nos identifican como cristianos verdaderos que seguimos a un Dios verdadero. ¿Está cansado usted, hermano, de que la gente digan estos cristianos hipócritas y eso que era cristiano? Y dicen que es cristiano. No hace poco me dijeron algo y dicen que algo sucedió, que robaron en un lado y dijeron esta gente, y dice esa mujer que es cristiana. Las obras, hermanos, nos identifican como cristianos. Porque la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Todas las obras son las evidencias de nuestra fe en Jesucristo. Pruébese usted. Lo que Pablo les está diciendo a la iglesia de Corintios. Por eso, hermanos, terminó con broche de oro. Examínense ustedes en su fe y pruébense ustedes mismos. Por eso, hermanos, someta a prueba antes de someter a prueba a otros. Examine su fe antes de examinar la fe de otros. Hermano, no dicte juicio. Hermano, no trate de quitar la paja del ojo ajeno si su ojo está lleno de vigas en sus ojos, hermano. Mejor váyase al espejo y limpie sus ojos, limpie su vida, autoexamínese, haga una examinación de su vida cristiana, hermano, para que sea acepto y agradable delante de mí. No, a mí no me importa, hermano, no, delante de Dios, hermano. Lo que no hemos entendido. La vida cristiana, hermano, se basa cómo vivimos delante de Dios. Y cuando tú estás bien delante de Dios, lógicamente vas a estar bien delante de la gente, delante del gobierno, delante de todas las personas. Y tercera proposición, anímese, hermano, anímese. Anímese. Pablo termina diciéndoles, anímense, tengan un mismo sentir, para que pueda animar a otros, hermano. Pablo termina así, vaya al versículo 11. Por lo demás, hermanos, tener gozo, perfeccionados, consolados, sed de un mismo sentir y vivir en paz. Y el Dios de paz y de amor estará con vosotros. El apóstol termina su segunda carta con una exhortación que necesitamos todas las iglesias, hermano, todas las iglesias. Vemos que otra vez les dijo que buscaran la perfección, es decir, la madurez. Perfección en la Biblia, hermanos, si usted ve la traducción, es madurez. Tenemos que ser maduros, que dejaran atrás la infancia espiritual. Está recomendándoles, hermanos, que sean más relevantes, hermanos, para con Dios, que ayuden a sus hermanos en Cristo, que amen, que perdonen, que tengan paz, que tengan gozo. Y también les volvió a recomendar que se animaran, que se consolaran, como lo hizo desde el principio de la carta, cuando se refirió a la consolación de Dios, que significa ayuda.
capítulo 1. Implica que Dios es el que está a nuestro lado para ayudarnos, para darnos fuerza, para estimularnos. Y hermano, esta es la verdad, que nada podemos hacer contra ella. Dios quiere hoy hacer esto por nosotros. Dios quiere, hermanos, que vivamos como iglesia de esta manera, hermano. Toda la carta lo estuvo reprendiendo, las divisiones, el pecado, todo lo malo de la iglesia, y al final les dice, hermanos, lea, y el Dios de paz y de amor estará con vosotros. Ya que arreglen sus problemas, que se amen de verdad, hermanos, que haya paz en la iglesia, que haya concordia, hermanos, que haya, hermanos, un mismo sentir en las cosas de Dios, que, hermanos, en lugar de estar luchando contra la corriente, que todos, hermanos, vayamos juntos hacia el mismo lugar, con la misma ideal, sí, con imperfecciones, sí, con errores, hermanos, no, pero no para juzgarnos, no para acabar entre nosotros, hermanos, sino para hacernos mejores cristianos, una mejor iglesia. Estos son verdaderamente grandes versículos, hermanos, que expresan grandes, verdaderas prácticas. Dios está con nosotros para consolarnos. Tenemos que crecer espiritualmente hacia la madurez. No podemos hacer nada en contra de la verdad, sino por la verdad. Y ciertamente después de recibir tal estímulo, debemos continuar adelante con Dios de las siguientes maneras. Como dijo Pablo, con un mismo sentir. Significa en armonía con el mismo sentir que hubo en Cristo. Vivir en paz presupone que nosotros no podemos lograr la paz en este mundo, pero sí podemos vivir en paz con ayuda del Espíritu Santo. Con el Dios de paz y de amor. Esta es la paz de Dios que supera todo entendimiento humano. Es la paz que Dios, hermanos, hizo mediante la sangre derramada por Cristo en la cruz. Debemos vivir hoy en paz, hermanos. Tenemos que alegrarnos por nuestra salvación. Y dijo al final el apóstol que Dios estará con nosotros. No olvidemos que no estamos solos, hermanos. Hay una tremenda y maravillosa realidad, y es que Dios está con nosotros. Dijo en Mateo, he aquí estoy con vosotros hasta el final del mundo, hermanos. Y termina el versículo 14, hermanos, de la carta. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Amén. Aquí Pablo, al pronunciar la bendición de la Trinidad, estaba incluyéndonos a nosotros junto a los cristianos de la iglesia de Corinto. Entonces tenemos que deleitarnos, hermanos, por todo lo que tenemos en el Señor Jesucristo. Es decir, tenemos la gracia del Señor Jesucristo, tenemos el amor de Dios y tenemos la comunión del Espíritu Santo, hermanos. La Trinidad de Dios mora en nosotros. Hermano, así termina la carta a Pablo, siempre con una exhortación a seguir adelante en las cosas de Dios. Es la enseñanza para nosotros, hermanos, porque nada podemos contra la verdad. Entonces, hermanos, andemos en la verdad, practiquemos la verdad. Estamos empezando 2019, hermanos. Hay muchos planes, hay muchas cosas que queremos hacer como iglesia. Imagino que cada uno de ustedes particularmente quieren crecer en su vida cristiana, hermanos, que tenemos que ayudarnos. Seguir adelante, porque nada podemos contra qué, hermanos, la verdad. Entonces llévense en su mente. Mejor apéguese a la verdad y viva la verdad.